Bueno, continuando con nuestra clase. Entonces, los últimos objetivos específicos, el penúltimo era poder implementar esas medidas de adaptación para el manejo sustentable, principalmente, como les decía, en el caso del Sahama, vamos a ver algunos ejemplos ahí, es muy importante los bofedales, y los bofedales ustedes saben que es un humedal nada más, que es el gran recurso que tienen esos ganaderos de camélido para el invierno. Y finalmente, acuérdense, nosotros como somos un país tan plurimulti y que tenemos culturas tan asentadas y afianzadas con tanto conocimiento empírico desde la época precolombina, un poco también es rescatar y potencializar esos saberes. Hemos visto que la variabilidad climática está ahí. Entonces, esas culturas ancestrales se han adaptado a esas variabilidades climáticas. Entonces, tienen estrategias y esas cosas que nosotros podríamos rescatar esos conocimientos locales siempre y cuando sigan existiendo. Porque acuérdense que infelizmente dentro de ese contexto globalizante, homogeneizante, también mucho de eso se pierde y muy rápido. ¿Por qué? Porque la imagen que vende el sistema es que el sistema es lo mejor del mundo. Entonces, piensen ustedes para esas personas que tienen conocimiento local frente a un modelo hegemonizante, entonces quieren, y es muy inherente del ser humano, y quiere pertenecer al grupo. Entonces, esos conocimientos va dejando de atrás, deja de comunicarlo a sus hijos. Acuérdense, muchos de nosotros tenemos abuelos que hablaban quechua y es una pena que nosotros no hablemos, porque los abuelos pensaban que era algo que no era bueno. Entonces no enseñaron a nuestros padres, o si los enseñaron, nuestros padres pensaron lo contrario. Tenemos muy pocos la suerte de que nuestros padres han comprendido que esa es una riqueza cultural enorme. Además, vean ustedes, cuando uno quiere ya de mayorcito aumentar su capacidad cerebral, la única manera es o aprendiendo otro idioma o aprendiendo un instrumento musical. Entonces, los que hemos tenido la suerte de crearnos con más de un idioma, también hemos sido beneficiados con una mayor capacidad de procesamiento. Aquí está la metodología. Entonces, bueno, eso está sacado directamente del plan de adaptación, por eso está un poco borroso, porque eso es un documento con una figura muy chiquita. Entonces, voy a tratar de explicarles aquí, donde no se entiende, pero todo inicia, acuérdense, cualquier investigación, cualquier cosa que uno está haciendo, parte de qué? De un diagnóstico. Y en ese caso, un diagnóstico socioambiental. Entonces, en ese caso, se ha hecho un estudio hidrológico, como les decía, muy importante, el agua ahí. Bueno, acuérdense, el Sahama está en la puna xerofítica, entonces de por sí ya tiene un déficit de agua. El otro es el estudio agroalimentario. En ese caso debería ser agroclimático, perdón, y en ese caso sería agropecuario climático, porque en realidad la potencialidad ahí en el Sahama no es agrícola, sino que es ganadera. Obviamente los estudios socioeconómicos y otros estudios. Luego, como la tendencia desde hace más de 30 años es que esos estudios sean participativos, porque si no lo que pasaba generalmente es eso, que nos contratan a nosotros los técnicos, nosotros hacemos el diagnóstico, hacemos el plan y le entregamos a la comunidad. Resultado es un plan que nació muerto, porque hemos hecho nosotros, conocemos nosotros, hemos presentado a la comunidad y la comunidad como no participó, entonces por ende no sabe ni del proceso ni de los resultados, falla. Entonces lo que tenemos que hacer siempre en esos procesos y principalmente en nuestro caso, que es Bolivia, donde estamos acostumbrados a que todo sea participativo y comunitario, son esos talleres participativos. Si bien que ahora, cada vez más, si es que no es una demanda de la comunidad,
también ya son bien renuentes a hacer talleres. Porque acuérdense, hay más de 50 años de ONGs que trabajan en el campo, siguen trabajando en los municipios, las gobernaciones, los ministerios, y todo eso se resuelve con talleres. Entonces la gente ya está hasta la coronilla con talleres. Entonces, si no es algo que realmente es de su interés, o si la dirigencia no les ha dicho que tienen que participar, generalmente la participación es muy poca. Luego, esa información de nuestro diagnóstico de todas las áreas, cuanto más integral mejor, lo sistematizamos para analizar los resultados que tenemos hasta aquí de la investigación. Entonces, la primera parte es una investigación científica, podría decirte, un diagnóstico socioambiental, pero como queremos rescatar sus saberes también a través de talleres, aquí podríamos haber hecho, por ejemplo, otras herramientas participativas que son estudios de caso, por ejemplo, el estudio de vida de una persona mayor, o, por ejemplo, entrevistas con informantes claves. ¿Quiénes son los informantes claves? Por ejemplo, el que es el dirigente de la parte de agua, o los ancianos. Acuérdense, los ancianos tienen mucho más conocimiento y experiencia. Luego, sistematizando todos para ver qué, un análisis de vulnerabilidad. Entonces, solo sé, cuando sé cuán vulnerable soy, sé qué medidas tengo que hacer para adaptarme. Y finalmente, la planificación para adaptación. Nuevamente, talleres participativos, representantes de las comunidades del Parque Nacional Sajama. Aquí en el Parque Nacional Sajama hay una complicación mayor todavía, porque infelizmente, y eso tienen que saber ustedes, hay una sobreposición enorme a nivel nacional de derechos de uso. ¿Qué quiere decir eso? En el caso del Sajama, por ejemplo, el Sajama es un parque nacional. Entonces, acuérdense, como es un parque nacional, son tierras fiscales del Estado que tienen que tener ciertas normas y reglas de uso y de protección. Por un lado, tengo el parque con sus normas, sus límites ahí encima. Pero resulta que ahí en el Sajama todavía existe la organización tradicional de Ayllu. Entonces, y los ayllus tienen sus propios usos y costumbres, etcétera, y tienen su propia tuición sobre el territorio. Después, además, está dentro del municipio de Curahuara de Carenas. O sea, una unidad político-administrativa de administración del Estado. Entonces, vean ustedes, tengo ahí como un sándwich o como una torta, tengo tres diferentes sobreposiciones de usos y derechos de usos. Por un lado, el municipio, por otro lado, el ayllu, por otro lado, el parque. ¿Cómo hago para que todo eso se pueda armonizar? Es uno de los peores, bueno, de los retos más grandes. O sea, ¿cómo hago que tres instituciones o entidades diferentes que tienen tuición sobre el mismo territorio puedan coordinar y armonizar? Les voy a dar un ejemplo también de sobreposición de usos. Podemos llegar a miles de lugares con el mismo problema. El Parque Nacional Carrasco, por ejemplo, que está aquí. Pero resulta que dentro del Parque Nacional Carrasco hay municipios. Y muchos de los municipios, dentro de los cuales puedo hablarles de Tiraque, puedo hablarles de Pojo, puedo hablarles de Pocona, que ellos diseñan el desarrollo de su municipio ampliando su área hacia el parque. Entonces hay ya un gran conflicto entre las áreas y gestión municipal con la gestión del parque. Después, por su lado, el Ministerio de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas da concesiones mineras y concesiones hidrocarburíferas. Entonces, además de tener el municipio, el parque, concesiones mineras, concesiones petroleras, tengo las propiedades individuales y comunitarias de la gente ahí adentro. Entonces, vean ustedes que no es sencillo.
Entonces, esa sobreposición de derechos de uso es bastante complejo porque vean, lo que es de todos generalmente es de nadie. Tenemos un caso muy triste del Parque Nacional de Apolobamba y la Reserva de Fauna de Ulla Ulla, que el último plan de manejo, los que han definido fueron los mineros. Los mineros han ido a los talleres ahí por encima del municipio, por encima del Ministerio de Medio Ambiente, por encima del CERNAP, que es el encargado del área protegida. Ellos han dicho, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso, no, hay protección estricta, no, ahí nosotros queremos ir a hacer nuestras minas. Entonces vean, dentro de esa sobreposición de derecho de uso, generalmente el que pisa más fuerte, en ese caso los mineros, porque tienen plata y tienen dinamita también para hacer, si escuchar, si es que no queremos escuchar su visión parcial, porque eso es, los mineros solo tienen una visión que es explotar recursos y no les importa nada más. Quieren sacar plata de ahí, todos los pasivos ambientales no les importa. Entonces es un problema bastante complejo. Aquí está el área del Parque Nacional. Aquí por abajo tengo el municipio de Turco y aquí el municipio de Curahuara de Carangas. Ese es el Tata Sajama. Aquí están los Payachatas. Bueno, la mitad de ellos está en Chile. Ven ustedes, aquí es 1, 2, 3, 4 volcanes que son la frontera. Bueno, en realidad la frontera son estos dos de aquí. Pero la frontera con el parque y con el municipio es la divisoria de aguas. Lo que está muy bien porque la cuenca es un ordenador natural del paisaje. Entonces aquí ven, aquí está, tenemos más de 6.000 metros, acuérdense, el Sajama es justo nuestro punto más alto, su forma de estratovolcán bien definida, y ese es el modelo de elevación. Previo al análisis de vulnerabilidad hay todo un diagnóstico socioeconómico, hidrológico, de otros temas que tengo ahí. Entonces, antes de entrar a esa vulnerabilidad climática, hay un trabajo arduo y bastante largo del diagnóstico, donde yo voy a ver cuáles son los escenarios de cambio climático, voy a ver dónde están mis bofedales, voy a hacer mi balance hídrico, voy a ver el comportamiento de la temperatura, de la humedad, voy a ver cuál es la situación de pobreza, los índices de pobreza, cuál es la situación de la educación, los niveles de educación, cómo está distribuida la población en la pirámide de edad, si son más jóvenes, más viejos, etc. Entonces, toda la información que ustedes pueden imaginar, cobertura vegetal, ecosistemas, fauna, etc. Entonces, todo eso tiene que entrar para que yo pueda hacer un análisis. Cuanto más información, cuanto más conozco, mejor es mi análisis. Entonces, previo a todo eso, aunque el análisis de vulnerabilidad también es parte de lo que es el diagnóstico, pero previo al análisis tengo que tener un montón de información procesada y analizada. Recién puedo entrar a ese análisis de vulnerabilidad. Y el análisis de vulnerabilidad siempre está en base a cuán expuesto estoy, en ese caso, a la variabilidad climática, temperatura y precipitación, a los eventos extremos de sequía e inundación, eso me va a determinar mi exposición. Además, aquí nosotros que ya somos introducidos en el tema, aquí podríamos poner variabilidad y cambio climático, porque sabemos que son dos cosas diferentes. Bueno, y los eventos extraordinarios, eso me da mi exposición. Por otro lado, necesito saber cuán sensible soy, para eso tengo que ver los determinantes no climáticos, entonces, cuál es mi modelo de desarrollo, cuánto de plata yo tengo en el municipio que está siendo invertida dentro del parque, cuánto de plata yo tengo como administración del parque mismo. Perdón, ¿alguien preguntaba algo?
¿no? Entonces, lo que les decía, cuánto de plata tengo que entra desde el municipio o desde el parque, todos esos son los factores no climáticos. Entonces, por ejemplo, cuántos asentamientos humanos, cuál es la densidad de la población, cuál es el sistema productivo que tengo ahí en la zona, cómo es mi manejo del agua, etcétera, etcétera. Todas esas determinantes no climáticos determinan cuán sensible soy. Entonces, cuán expuesto estoy a esas variabilidades y cambios climáticos y eventos extremos. Eso me da mi exposición. Dependiendo de los recursos que tengo y dónde estoy, todas esas determinantes no climáticas va a determinar cuán sensible soy a esa exposición. Y además con todos esos recursos que yo puedo administrar, lo que les decía, los recursos, el acceso y el control de los recursos físicos, de los recursos económicos, institucionales, como les decía, el AILO, la administración del parque, la administración municipal. Entonces, combinando mi capacidad de adaptarse, que viene directamente con los recursos, cuán sensible soy en función de mis capacidades como conocimientos previos, qué sistemas estoy utilizando y la exposición, yo puedo sacar la vulnerabilidad. Entonces, la exposición más la sensibilidad me van a dar los impactos del cambio y de estos impactos del cambio más la capacidad que tengo de adaptar tiene la vulnerabilidad. Todos esos son procesos que están completamente desarrollados. Ya existen indicadores de exposición, de sensibilidad, de capacidad adaptativa. Todos esos ya están dados. Entonces, lo que siempre les repito, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia con ustedes? Que ustedes tengan criterio. Porque ya las fórmulas, aplicar, ver la información, todo eso es más trabajo de gabinete y es un trabajo mucho más, si quieren ustedes, metódico. Eso no necesito tener muchos conocimientos, necesito tener conocimiento de los índices, de dónde voy a sacar todo eso, pero lo que ustedes van a hacer la diferencia en el análisis es el criterio. Porque como les digo, después las herramientas, uno puede escoger y todo eso, y para el caso del Parque Nacional Sajama, han adaptado justamente ese esquema, que nada más es que si quieren ustedes, es un mapa conceptual con un diagrama de flujo de cómo sacar la vulnerabilidad. Y eso se ha hecho en base a una microcuenca que se hizo en Perú. Aquí, y eso quise poner y enfatizar, porque nosotros desde el punto de vista estrictamente técnico podemos eso, hacer el análisis climático. Como hemos visto, voy a ver estaciones alrededor, cuánto ha variado la temperatura, ¿no? La precipitación, la evapotranspiración, etcétera, y puedo tener un análisis desde el punto de vista de los datos que yo tengo. Entonces, ahí va a depender mucho si por lo menos tengo 30 años de datos disponibles en las estaciones que están en Sajama y alrededores, y con eso yo puedo construir mi análisis de la variación de la temperatura, por ejemplo. Pero en ese caso ya hemos visto que es muy importante tener un análisis que es participativo, entonces es muy importante poner rescatar desde la población cuál es la percepción de ellos de los cambios. Entonces, en ese caso, se ha hecho una encuesta a las 5 comunidades que están dentro del Parque Nacional Sajama y vean ustedes que la percepción local, o sea, casi la mitad de la, bueno, un poco menos de la mitad, no podrían ganar las elecciones con el 49%, consideran que hay un incremento, o sea que de noche las temperaturas son más altas, perdón, de día las temperaturas son más altas y de noche son más bajas. Principalmente cuando ahora en fines de otoño hasta principios hasta mediados de otoño
hasta mediados de invierno. Entonces, localmente, ellos, casi la mitad de la población, han dicho, no, mira, entre mediados de otoño y mediados de invierno es más caliente de día y más frío de noche. Esa es la percepción que tienen ellos. Y eso es un problema porque afecta directamente la principal potencialidad que tiene el parque, que es la cría de camélidos. Entonces generalmente son casi todos ganaderos y el bofedal podría verse afectado por heladas más intensas. Entonces vemos cuáles los problemas que ellos han visto, tanto contra el aumento cuanto la disminución. Aquí se evidencia que son pues netamente ganaderos, porque ¿cuál es su preocupación? El ganado se ha enflaquecido justo por el aumento y disminución de temperatura. El ganado se enferma más justamente por el aumento y disminución de temperatura. Entonces vean ustedes que ese rango, esa amplitud térmica afecta. Nos afecta a nosotros y nos afecta al ganado también. O sea, si hace mucho calor de día y mucho frío de noche, entonces me deja más vulnerable a lo que es las enfermedades. Entonces, y además también al aumento de peso, porque mi organismo tiene que compensar mucho más ese mucho más caliente de día y mucho más frío de noche. También hay aquí uno que es muy poquito, si ven ustedes, es muy incipiente, aparición de biodiversidad. Entonces, sí, ¿qué será que estaba, cuál era la pregunta específica de la encuesta para que digan aparición de biodiversidad? Entonces, puede ser que hay especies nuevas que aparecen, por ejemplo, podría ser una, o que desaparecen, como en el caso de la segunda, que es desaparición. Entonces, vean ustedes, está desapareciendo mucho más diversidad que está apareciendo nuevas. ¿Cuándo aparecen nuevas? Cuando ese cambio bioclimático permite que especies más cosmopolitas puedan ingresar al medio. Acuérdense que eso es un medio muy particular, con un bioclima muy particular en mucha altura. Entonces, quiere decir que las especies que están ahí están adaptadas ahí. Si empieza a haber un cambio, como ellos perciben ahí, entonces lo más probable es que yo empiece a notar que empiezan a desaparecer especies, porque si han evolucionado con esa variación climática, y ahora como hay un cambio climático, entonces empiezan a desaparecer esas especies. Otro recurso que está completamente relacionado, todo eso es una panorámica ganadera, principalmente aparición de biodiversidad y desaparición de biodiversidad, estamos hablando de planta, estamos hablando del ganado, y el ganado es completamente dependiente, justo en la época de otoño e invierno, de los bofedales. Entonces, hay una percepción que el bofedal se está secando con el aumento de temperatura, pero también con la disminución, y se está reduciendo. Entonces, bien, ustedes tengo entre las percepciones del bofedal y del ganado, explica 2/3 partes de los cambios que estamos teniendo ahí. Entonces, es muy importante en nuestro diagnóstico darnos cuenta de cómo es el medio. Por eso nosotros, cuando hemos empezado nuestras clases, hemos revisado los conceptos bioclimáticos y biogeográficos. Porque si yo no sé dónde estoy y cómo es el comportamiento bioclimático y biogeográfico, muy poco voy a poder analizar de los cambios que están habiendo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos estas bases. Hemos visto acerca de la temperatura, ahora veremos cuál es la percepción de la gente en función de las encuestas a las 5 comunidades que hicieron sobre las precipitaciones. Acuérdense que en temperatura había casi un 50%, pero en precipitaciones tiene una mayor, la mayoría está de acuerdo que la época de lluvia ha variado.
Entonces, aquí es un poco complicado a nivel de las comunidades, es cuánto tiempo estamos hablando que ha variado. Acuérdense, no es mucha gente que hace un registro del clima o que tiene un hueso que le duele, que es algo que marca, sino en el pasado, para en ese caso de las comunidades, lo que hemos visto en campo es que generalmente estamos hablando de 10 años atrás. Esa fue una gran dificultad que hemos tenido cuando hemos tratado de hacer esos tipos de estudios mucho más participativos. ¿Por qué? Porque cuando preguntábamos a la gente, ¿y cuánto ha variado? Y decía, no, hay más o menos allá. Pero esa es tu percepción de cuánto tiempo estamos hablando. Entonces, generalmente no era muy precisa y lo que hemos tratado de ir ajustando es un periodo de 10 años. Sabemos nosotros desde la academia que 10 años no es un periodo representativo. Sabemos que debería ser por lo menos 30 años. Entonces, ahí puede ser que exista esa percepción de cambio cuando es realmente una variabilidad. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar? Es todo un campo que tenemos que desarrollar todavía mucho. Ya, pero en ese caso, en las encuestas hemos tenido que definir cuánto tiempo era. Entonces, hace 10 años atrás, en ese caso, estábamos hablando de 2002, porque todo ese plan empezó a trabajarse en 2012. Pero vean ustedes, hay un 2% que dice, no, es igual, no más que antes. Bueno, la mayoría cree que llueve menos y hay otros que creen que llueve más. Entonces, ahí ven ustedes que hay, bueno, la mayoría sí dice que ha variado, pero muchos creen que llueve más y otros creen que llueve menos y otros que es igual. Lo que hemos estado viendo los últimos 12 años, justamente, ahora podemos hablar desde 2008 hasta ahora, es que hemos tenido hasta el 2018 una época de 10 años donde, si bien que llovía igual, pero la distribución era diferente. Creo que ya les mencioné en clases. Yo he estado observando, por ejemplo, los últimos del 2008 al 2018, la lluvia se concentró en enero. Entonces llovía casi lo mismo, pero la distribución había cambiado. En cambio, del 2018 al 2019 y del 2019 al 2020, hemos visto que volvió a ser más o menos distribuida desde noviembre hasta, como fue este año, hasta abril ha estado lloviendo, acuérdense. Entonces, puede ser que sea solo una variabilidad, pero bueno, esa es la percepción. Entonces, acuérdense que en esos casos uno tiene que tener mucho cuidado, principalmente porque lo que les decía, lo del cambio climático es muy engañoso. Entonces, en el campo la gente puede decir, no, ingeniero, es el cambio climático. Bueno, y en el Sahama me ha pasado justamente. Ellos son ganaderos, y dicen, yo soy ganadero. Muy bien. Soy ailio. O sea, quiere decir que tengo un manejo comunitario de mi territorio. Pero resulta que cada uno tiene su parcelita ahí adentro. Y gracias a una ONG han cercado su parcela y ahí adentro tiene todas sus llamas. Pero resulta que el Señor para él está haciendo así porque antes lo que pasaba es que tenía que tener una presencia constante con sus llamitas. Quiere decir que en invierno tenía que estar en la parte baja, en los bofedales con su ganado, y en verano se subía a las laderas, pero para eso necesito tener un pastor que esté junto con las llamas. Ahora, como vino la modernidad, el progreso, entre comillas, entonces, claro, me han regalado alambre de púa y me han traído palos de cuchi para hacer mis cercas, entonces ya tengo mi cerca en mi propiedad individual y ahí los dejo todas mis llamas. Entonces hay mayor presión de pastoreo ahí. Además, resulta que soy ganadero, pero mi actividad principal es traer alimentos de Chile y vender en Patacamaya. Entonces, o traer autos chutos o contrabando de alimentos. Entonces,
aunque ellos se reconocen y se autodescriben como ganaderos, en realidad la ganadería ya no es su principal actividad. Su principal actividad es el comercio informal Chile-Bolivia. Entonces, todos esos pormenores uno tiene que chequear. Entonces, ¿cuál es el resultado de las tendencias encontradas ahora sí, ya un periodo de casi 30 años, en los distintos indicadores de Sahama? Entonces, aquí, justo la pantalla no me deja leer. Ay, no. No era tanto así. Entonces, la primera columna está el indicador, la segunda columna está la descripción y los resultados que encontramos el 2012. Entonces, el primero que estamos viendo, días y noches cálidas. Aquí vean ustedes que ya no nos dicen que en invierno las noches son más frías, sino que dicen que en general las noches se presentan inusualmente calientes comparado a antes del 90. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la evidencia que hemos encontrado desde el punto de vista científico? Que en las estaciones de Patacamaya, estaciones meteorológicas, y Calacoto, que está más viniendo hacia Patacamaya, los días y las noches están más cálidos. Entonces, hay una evidencia científica ahí que podemos decir que hay en promedio un poquito más cálido está la temperatura media de día y de noche. Entonces, ¿cuál es el resultado? Entonces, si esa tendencia de incremento sigue, hemos visto que ese realmente es un cambio. Está cambiando la temperatura fuera de los rangos de variación normales, por lo menos con los datos que yo tengo de las estaciones de Patacamaya y Calacoto. Entonces, puede afectar el sistema productivo. Obviamente, entonces, cultivos menos rústicos, sabemos que ahí no hay muchos cultivos. Ciclos más cortos, pero bueno, ahí es más ganadero. Entonces, pero hay limitaciones graves y productivas debido a las bajas temperaturas medias que podrían afectar justamente la temperatura del suelo y obviamente la disponibilidad de agua para la demanda cada vez más creciente. Entonces, este es muy general, lo de arriba sí está centrado a estaciones meteorológicas secas y aquí ya es una generalidad. En cuanto a la media de temperatura de la noche y del día, bueno, sabemos que ahí siempre los medios para el clima a veces sirve, pero a veces no. Rachas cálidas, otro indicador. ¿Qué es una racha cálida? El máximo de número de días con temperatura superior al percentil del 90% del periodo anterior al 90. Entonces, antes del 90, voy a comparar cuál es el máximo de número de días que tengo acima del 90% con temperaturas cálidas. Igual aquí, en la estación meteorológica de Calacoto, hay una tendencia de aumentar ese número de días de rachas cálidas. Entonces, justamente aquí, con la T máxima, entonces han hecho esa evaluación del número de días de temperatura máxima que está superando ese 90% que yo tenía antes del 90 en esas estaciones meteorológicas. Igual, rachas frías. Igual, ¿cuál es el número de días con temperaturas frías que están acima del 90% normal que era antes de 1990? Entonces, aquí también hay un cambio significativo, o sea, quiere decir que hay un análisis estadístico, entonces, de que no se produzcan esos eventos, sino que esos se producen en forma no continuada, sino que distribuida. Entonces, aquí a diferencia de las rachas cálidas que puedo medir, las rachas frías no están contentes, aunque es significativo en la duración de esas rachas. Pero se ve que aquí existe más discontinuidad en su distribución.
días fríos, noches frías, días helados y cantidad de precipitación en un día. Los días fríos son eventos donde la temperatura máxima a partir del 1990 descendieron en niveles inferior del 10% de los registros antes del 90. Entonces aquí es igual, sigo teniendo ese percentil, entonces veo que la temperatura de máxima esté inferior a ese nivel de 10% de los registros antes del 90. De nuevo, esas dos estaciones que tengo, bueno, cerca, Patacamaya y Calacoto, entonces hay una tendencia del descenso del número de días fríos. Nuevamente está estableciendo que el cambio es el aumento de la temperatura por efecto invernadero. Y como hemos visto, esas zonas de alta montaña del macrobioclima tropical son las más afectadas. Más que tierras bajas, más que los valles, ahí arriba es donde se está viendo ese incremento de temperatura. Casi todos los que hemos visto hasta ahora, la conclusión es eso, que cada vez el frío es menos y la temperatura es mayor. Noches frías, igual comparada con ese mismo percentil antes de la década del 90, entonces hemos visto que hay fuertes cambios interanuales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay una constancia, sino que dependiendo del año, hay muchas noches frías seguidos de otras con pocas noches frías. ¿Hay preguntas, dudas hasta ahora? Porque ya se nos va a terminar la clase. Entonces podemos dejar eso para la siguiente clase, de terminar de observar eso. Igual esa presentación va a estar en la plataforma para que ustedes puedan revisar y la clase que viene, si tienen más preguntas, me dicen. Igual el plan de manejo lo voy a colgar para que ustedes revisen. Si no hay dudas o preguntas, ahorita se nos va a cortar la clase. Muchas gracias a todas por su presencia. Estoy muy feliz con sus exámenes, han dado muy buenos exámenes. Acuérdense, estamos en un periodo